Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla, continuidad de las previas sobre disposiciones celulares, me voy a referir en primer lugar a las muestras citológicas de tiroides. La unidad estructural de la glándula tiroidea es el folículo, que es una cavidad esférica limitada por una sola capa de células epiteliales. En la imagen, la estructura tridimensional esférica bien delimitada conteniendo coloide correspondiente a un folículo tiroideo obtenido por punción-aspiración. Muestras citológicas de tejido tiroideo normal se obtienen en la punción-aspiración de tejido tiroideo normal adyacentes al tumor. Las células foliculares en el bocio no difieren esencialmente del cuadro citológico de la glándula tiroidea normal. En la imagen, células foliculares normales correspondientes a un fragmento de pared folicular. El término tiroiditis hace referencia a la inflamación de la glándula tiroides. La tiroiditis incluye un grupo de trastornos que causan inflamación en la tiroides, los principales de ellos listados en la imagen. En la imagen también cuadro citológico correspondiente a tiroiditis aguda, con una celularidad mixta con predominio de polinucleares neutrófilos y restos necróticos. La tiroiditis subaguda granulomatosa, enfermedad de De Crevén, en la imagen la figura del profesor De Crevén, suele presentarse en mujeres adultas. Presenta celularidad mixta, con células multinucleadas, células epitelioides y restos necróticos. El coloide suele estar ausente o es escaso. El estruma fibroso, enfermedad de Rieder, en la imagen la figura del profesor Rieder, es un proceso infrecuente. Se da en mujeres de más de 40 años. En la imagen extendido de la punción-aspiración, que presenta solo escasa celularidad mostrando fragmentos de tejido conectivo. La tiroiditis de Hashimoto es un proceso autoinmune que se presenta en mujeres de edad media. En la imagen figura del profesor Hashimoto y aspecto general del extendido citológico de la punción. Extendidos citológicos presentando cuadro citológico característico con linfocitos y células de Huttel. Puede también apreciarse en células multinucleadas y epitelioides. El coloide es escaso o inexistente. El término bocio hace referencia a un agrandamiento de la glándula tiroide, que puede ser difuso o localizado. Es endémico en áreas con insuficiencia de yodo. El bocio nodular está compuesto por un número variable de nódulos. Los nódulos están compuestos de folículos de tamaño variable. En la imagen, un folículo entero aspirado que se muestra como un conglomerado esferoidal. El coloide aparece como material amorfo. El bocio pasa por varios estadios de desarrollo. El último estadio da lugar a la acumulación de coloide y a distensión de los folículos. La punción-aspiración difiere enormemente con respecto al número y disposición de las células foliculares y la cantidad de coloide. En las imágenes, células foliculares formando pequeñas láminas cohesivas. Las células foliculares aparecen como pequeñas células uniformes con citoplasma escaso. Se presentan aisladas o en acúmulos o en láminas. Las láminas celulares son de tamaño diverso, con núcleos redondeados de tamaño uniforme con distribución regular, núcleos redondeados con cromatina granular. Algunas células se presentan como núcleos desnudos. El coloide aparece en los frotis como depósitos esferoidales de material amorfo. A veces el coloide no está estructurado y aparece como material amorfo. El coloide en grandes cantidades indica casi siempre una lesión benigna. Imágenes de material coloide.
Los aspirados de los bocios nodulares no se pueden diferenciar de los adenomas tiroideos. El adenoma es un tumor benigno de la glándula tiroidea. Son más comunes en mujeres que en hombres. Se originan a partir del crecimiento anormal de las células del tiroides. Hay principalmente dos tipos: adenoma folicular y adenoma oncocítico. Los adenomas foliculares son los más frecuentes y pueden ser de tres tipos: macrofolicular, microfolicular y embrionario. Imágenes de un adenoma folicular y de un adenoma oncocítico. El adenoma microfolicular se caracteriza por la formación de pequeños folículos de tiroides. El adenoma macrofolicular se caracteriza por la presencia de folículos tiroideos grandes y dilatados. Las células de la punción aspiración se disponen predominantemente en patrón macro o microfolicular, imágenes correspondientes a patrones macro y microfolicular. Los aspirados de los bocios nodulares no se pueden diferenciar de los adenomas tiroideos. La diferenciación entre adenoma y carcinoma folicular bien diferenciado no es posible por punción aspiración, por lo que citológicamente se informa como proliferación o neoplasia folicular. La base en el diagnóstico diferencial histológicamente reside en la invasión de la cápsula o la invasión vascular, aspectos que no se aprecian en los extendidos citológicos. El adenoma oncocítico o adenoma de células de Hutre está constituido por extendidos citológicos que contienen exclusivamente oncocitos, sin mezcla de otras células, ya que la presencia de oncocitos existe en una amplia gama de lesiones tiroideas. Presenta un comportamiento similar al adenoma folicular. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres de edad media. Los oncocitos son células con amplios citoplasmas granulares. El diagnóstico diferencial entre adenoma y carcinoma oncocítico es muy difícil, ya que la atipia nuclear es un criterio de malignidad poco fiable en este tipo de tumores. En las imágenes, extendidos citológicos constituidos por oncocitos exclusivamente, sin presencia de coloide. En la imagen, las características citológicas del extendido del adenoma oncocítico. El cáncer de tiroides es más común en personas con historia de exposición de la glándula tiroideas a la radiación, especialmente si la exposición ocurrió durante la infancia, y en personas con historia familiar de cáncer de tiroides, y en personas mayores de 40 años. En la imagen, las principales cánceres de tiroides e imagen de un carcinoma indiferenciado. El carcinoma papilar es responsable del 80 al 90% de los cánceres de tiroides. Puede presentarse en cualquier edad y sexo. La relación sexo femenino-masculino es de 3 a 1. Puede ser familiar entre el 3 y el 9% de los pacientes. Los carcinomas papilar y folicular constituyen en forma conjunta el cáncer de tiroides diferenciado, debido a su aspecto histológico semejante al tejido tiroideo normal. En la imagen, aspecto general de la punción aspiración de carcinoma papilar. En las imágenes, acúmulos papilares de células. Los acúmulos papilares son el más importante criterio diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides. Representan fragmentos de epitelio tumoral. En las imágenes, detalles de la celularidad de los acúmulos, presentando espacios claros e hendiduras nucleares. Las inclusiones citoplasmáticas intranucleares constituyen un importante criterio diagnóstico. Las inclusiones citoplasmáticas intranucleares son características, pero no específicas del carcinoma papilar.
En la imagen, las características de los extendidos citológicos del carcinoma papilar. El carcinoma medular se origina en las células foliculares de la glándula tiroides. El carcinoma folicular representa aproximadamente el 4% de los cánceres tiroideos. Esta enfermedad es más frecuente en pacientes mayores y en regiones con deficiencia de yodo. Es más agresivo que el carcinoma papilar. Las células en la punción aspiración se muestran en conglomerados, con un patrón folicular o rosetoide. El aspecto de los núcleos depende del grado de diferenciación del tumor. Los núcleos de los carcinomas bien diferenciados son similares a los del adenoma. Los núcleos de los carcinomas menos diferenciados se pueden identificar con mayor facilidad por su variación en tamaño y forma. El carcinoma medular constituye aproximadamente el 4% de los cánceres tiroideos. Se origina en las células C parafoliculares. Puede ser esporádico en el 75%, sin embargo el 25% de los casos son hereditarios y están asociados con otros tumores endocrinos, con feocromocitoma y otras enfermedades endocrinas. En la imagen, aspecto general de la punción aspiración. Los aspirados presentan abundante celularidad, aislada o en conglomerados pequeños. No se aprecian estructuras papilares, foliculares o rosetoides. Las células son más grandes que las células foliculares y varían en tamaño y forma. Hay formas celulares elongadas, redondeadas, poligonales y triangulares, estas señaladas con flechas en la imagen. Un rasgo distintivo son las células triangulares, las que a veces presentan proyecciones dendríticas. Las células se muestran más frecuentemente disociadas, pero también en grupos o incluso en láminas. Pueden contener amiloide, sustancia amorfa que se puede apreciar extra e intracelular. Los criterios celulares en los extendidos permiten etiquetar el proceso como maligno y como carcinoma papilar. El carcinoma anaplásico es un cáncer indiferenciado que representa aproximadamente el 1% de los cánceres tiroideos. Se presenta en personas mayores, con un crecimiento muy rápido y agresivo. En relación con el tamaño de las células se clasifican en de células grandes y en de células pequeñas. En la imagen, aspecto del carcinoma anaplásico de células grandes. En el carcinoma anaplásico de células grandes, la celularidad es muy polimorfa, de tamaño variable, con núcleos hipercromáticos. El cuadro citológico es muy característico, con formas muy caprichosas y células gigantes. El carcinoma anaplásico de células pequeñas presenta abundante celularidad, en grupos y forma dispersa. Las células son de pequeño tamaño, algo mayores que un linfocito, con escaso citoplasma. En las imágenes, aspectos citológicos del carcinoma anaplásico de células pequeñas. Algunas referencias sobre las disposiciones celulares en muestras citológicas del aparato respiratorio. La diversidad de la localización de las lesiones pulmonares ha motivado la aparición de diversas técnicas de toma de muestras, así como las técnicas para su procesamiento, lo que tiene importancia para la disposición celular. En la imagen, las técnicas de toma de muestra y del procesamiento de estas. En el material de aspirado y cepillado del aparato respiratorio, los principales componentes normales son las células de epitelio respiratorio y macrófagos. Las células ciliadas pueden parecer aisladas o en láminas y conglomerados.
En las imágenes, células de epitelio respiratorio en láminas y forma dispersa. La ciliocitoctoria es un cambio degenerativo de las células bronquiales columnares, en la que la célula se fragmenta en una porción de citoplasma con cilios y otro fragmento nucleado. El fenómeno fue descrito por primera vez en las infecciones por adenovirus, pero no es específico y aparece en otras infecciones. Y puede también asociarse con neoplasias o con radioterapia. Es una forma de destrucción de las células bronquiales. Imágenes de ciliocitoctoria. Estas células se presentan en forma aislada. La hiperplasia de células bronquiales no es un rasgo específico. Se trata de una proliferación de células bronquiales dispuestas en forma irregular como micropapilas, imagen correspondiente a hiperplasia bronquial. La hiperplasia de células de reserva se caracteriza por la proliferación de las células basales. La morfología de las células basales es bastante uniforme, con núcleos redondeados u ovales. En las imágenes, aspecto de hiperplasia de células basales. Los cuerpos de creolas, el nombre corresponde al primer paciente en que se reconoció esta morfología citológica, son acúmulos de células bronquiales reactivas que corresponden a fragmentos papilares de tejido revestidos por células ciliadas. Se aprecian en enfermedades crónicas de vías aéreas, como el asma. En la imagen, un cuerpo de creola. La metaplasia escamosa es un cambio reactivo inespecífico. Generalmente ocurre como respuesta a la irritación o a la inflamación crónica. Es frecuente en diversos estados patológicos. Las células metaplásicas vistas en grupos presentan un aspecto en empedrado. En las imágenes, células metaplásicas. La displasia bronquial es una lesión premaligna, precursora del cáncer epidermoide de pulmón. Se reconocen 3 tipos de displasia, en función de la severidad de la atipia. Las células displásicas tienden a exfoliarse en forma individual, en las imágenes correspondientes a células displásicas. Los carcinoides son tumores raros. Se originan a partir de las células neuroendocrinas. Se dividen en típicos y atípicos. Los aspirados están formados por células neoplásicas cúbicas o poligonales. Pueden disponerse en grupos lasos o en configuración pseudoglandular. En las imágenes, extendidos correspondientes a carcinoide. Los carcinomas epidermoides exhiben diversas formas de acuerdo con su grado de diferenciación y de queratinización. Los frotis suelen ser muy celulares, imágenes correspondientes a un carcinoma epidermoide. Las células neoplásicas pueden formar conglomerados, a veces compuestos por gran número de células. Pero un rasgo característico es la presencia de células aisladas con gran variabilidad en tamaño y forma. En las imágenes, gran acúmulo de células neoplásicas y un grupo pequeño. El adenocarcinoma es un tumor pulmonar primario periférico. Existe gran variedad de patrones histológicos y de grados de diferenciación. Los bien diferenciados presentan estructuras glandulares de tamaño y configuración variable. Se presenta en láminas y conglomerados papilares tridimensionales, junto con conglomerados pequeños y células dispersas. Imágenes de células neoplásicas de adenocarcinoma procesadas con citología en medio líquido. Grupos tridimensionales desestructurados de células correspondientes a adenocarcinoma. El adenocarcinoma bronquiolo-alveolar
Se presenta en grupos, acinos o papilas. La variación en el tamaño y morfología celular es menos pronunciada que en el adenocarcinoma broncogénico. En las imágenes, células correspondientes a adenocarcinoma bronquiolo-alveolar. El OASER suele ser un tumor de localización central. Representa entre el 10 y el 20% de los cánceres de pulmón. Se origina a partir de las células de Kuczynski. Los aspirados presentan abundante celularidad, aislada y en conglomerados celulares, generalmente no muy grandes. En la imagen, aspectos citológicos del OASER. Una de las características de los extendidos citológicos es la fragilidad de las células neoplásicas, con lo que da lugar a numerosos núcleos aplastados, en forma de estructuras azuladas con la tinción de hematoxilina. Imágenes de aspectos del OASER. El procesamiento del OASER con citología en medio líquido da lugar a la presentación de las células en forma dispersa, lo que muestra morfologías muy próximas a los linfocitos, como se aprecia en la imagen. Los carcinomas de células grandes constituyen un grupo heterogéneo de cánceres pulmonares sin diferenciación en patrones de carcinoma epidermoide, adenocarcinoma o OASER. Los aspirados son muy celulares, con células grandes, aisladas y en conglomerados. La presentación citológica es muy variable. En las imágenes, morfologías celulares correspondientes a un carcinoma de células grandes. Es todo. Muchas gracias por la atención.